El 7 de agosto finaliza el periodo constitucional del primer gobierno progresista de Colombia. Para esta alianza de medios alternativos de comunicación popular por la vida, es muy importante presentar a la audiencia un balance serio y confiable de los resultados con los que entrega el país el gobierno de Gustavo Petro. Los temas principales del balance son salud, desarrollo agrario, educación, seguridad, derechos humanos, trabajo y desarrollo económico. En esta ocasión contamos con la participación de Juan Carlos Cardona y Jorge Mario Cardona. Les damos entonces la bienvenida a una nueva emisión de comunicación alternativa y popular por la vida. Qué alegría, Juan, tenerte acá compartiendo conmigo este programa. Este es un medio de comunicación alternativo popular por la vida. Estamos haciendo un balance de lo que el progresismo, que gobernó por 4 años, le entrega a Colombia. Y hemos iniciado con un balance frente al campo laboral y al campo de las mujeres trabajadoras y de todos aquellos que como trabajadores le aportan al país, incluso aquellos de la fuerza pública. ¿Cómo podríamos cerrar? ¿Qué podríamos cerrar frente al tema del campo laboral como logro del gobierno progresista de Gustavo Petro? Bueno, saludarte, Jorge Mario, y a también a la audiencia de este novedoso programa alternativo. En materia laboral cerremos con esto que es importante, porque además impacta en lo laboral, pero en la salud. Es la formalización de más de 25.000 trabajadores de la salud con contrato de trabajo digno. ¿Qué significa? Tener trabajo digno es permitir que ese concepto de salud como derecho fundamental, estos trabajadores así lo puedan transmitir, y allí el escenario de la humanidad pues se refiere a lo que tanto habló el gobierno de Gustavo Petro. Es importantísimo en materia laboral, pero también en materia de salud, esa formalización de estos trabajadores. Un gran logro que no solamente es para la salud, sino para la economía y que también es para la clase trabajadora, Juan. Yo quiero que recordemos que a las mujeres trabajadoras el gobierno progresista les generó capacidades y les generó posibilidades, pero también a las madres comunitarias y también a las mujeres cuidadoras. Está claro que a lo largo de los 4 años el gobierno progresista le permitió a más de 700.000 mujeres que están a cargo de niños en condición de discapacidad, menores casi todos de 6 años, dignificar su labor con un subsidio que pasó de 160.000 pesos a 500.000. Y claramente eso también aporta a la salud, al bienestar de la familia, pero también aporta a la economía popular. ¿Qué tal si empezamos a hablar entonces ahora del campo colombiano y del agro? Ahí también hay mujeres, hombres, trabajadores, de lo que hay mucho que decir en este gobierno, de los resultados de este gobierno. Bueno, hablemos del crecimiento. El agro creció en este periodo de gobierno en el 8%, ¿cierto? Una mejor cifra desde el 2024. Desde el 2024 la mejor cifra. Y hay que decirlo, es que el crecimiento del agro. ¿Pero por qué? Porque se invirtió definitivamente en donde se tenía que invertir, que contribuye al agro, pero también al medio ambiente. Y la posibilidad, y lo que hace el agro es que esa inversión, no solamente la inversión, sino que la reducción de los costos de los insumos agrícolas le permitió que al pequeño y mediano productor tuviera la capacidad de producir, ¿cierto?, en su tierra y de contribuir a la economía también, porque así como de construir nuevamente, si hay producción agrícola, ya la economía no va a ser sobre la base del extractivismo, sino economía agrícola, pues que hace, inclusive impacta el Producto Interno Bruto aquí en Colombia. Y esta cifra, 4,8 millones de personas ocupadas en el campo, significó que se le está dando la oportunidad a muchos, inclusive jóvenes que ya no querían estar en el campo, querían irse a las ciudades a contribuir de otra forma, inclusive a precarizar su propia vida. Ahora en el campo tiene la oportunidad, y 4,8 millones de personas ocupadas es una gran garantía que creemos que hay que valorar. El campo y la tierra haciendo lo propio, Juan, produciendo alimentos. Hay un indicador que el gobierno le entregue a Colombia sobre exportaciones de alimentos, sobre producción y exportaciones. 7,5 millones de toneladas de exportación de alimentos. Es un indicador importantísimo. Por eso es que Colombia también es muy atractivo para otros países imperialistas, porque sabe la gran riqueza natural que tenemos y la riqueza agrícola, esta despensa agrícola que seguimos siendo en Colombia. Eso le está aportando a la economía. Claramente la promesa que al principio del gobierno existía de que fuéramos una potencia mundial en la producción de alimentos se puede cumplir. Es claro que se puede cumplir para nosotros, se puede cumplir para el mundo.
Mientras todo esto sucedía, también hay que decirle a la audiencia que la titulación de tierras se hacía realidad a través de la consolidación de la jurisdicción agraria, pero también a partir de la titulación de más de 2 millones de hectáreas de tierras a campesinos, pero también la entrega a campesinos y a víctimas de tierras que antes estaban en manos de las mafias, incluso de los grupos de clientela político, y llegaron ahora a manos de víctimas y campesinos a hacer lo propio, que es producir alimentos para volvernos o convertirnos en una potencia mundial de alimentos. Pero a más de producir, la oportunidad que le dieron a más de 400.000 campesinos en sus tierras de formarse en sus saberes propios. Con el SENA, más de 400.000 trabajadores campesinos pudieron formarse en sus saberes propios. ¿Y qué significa? Que es aportar el conocimiento allá a la misma producción agrícola, y además contribuye a una estadística importantísima en materia económica, hay que decirlo, es la reducción del costo de la canasta básica. Mire la cifra, en el año 2022 estaba en el 25,57% costo de la canasta básica. Hoy, a marzo del 2026, está en el 6,27%. Esos alimentos que consumimos a diario, que las familias colombianas necesariamente, en la medida de su capacidad adquisitiva, puede consumir. Eso es lo que consta. Eso es lo que nos está la canasta. Costos de esos alimentos en esa canasta. Pues esa es una cifra realmente muy alentadora, porque le permite ese acceso a los alimentos. ¿A quién? A la gente que menos capacidad adquisitiva tiene. A pesar de que el gobierno de progresista le haya apostado al crecimiento del salario mínimo, con el crecimiento del salario mínimo vital, ya lo dijo usted en la primera parte del programa, esa capacidad económica se amplía y pueden acceder, en este caso, a los alimentos. ¿Qué tal si hablamos de medio ambiente? El medio ambiente también, pensando en la vida, tuvo logros en este gobierno. ¿Cuáles son los logros que se destacan en materia de medio ambiente? Uno importantísimo, que inclusive poco cuidado se le coloca, pero es la reducción acumulada en la tasa de deforestación a nivel nacional. O sea, que está y recuerde el impacto en la Amazonía. O sea, una reducción acumulada del 39% en estos 4 años. O sea, en 4 años se reduce la deforestación en el 39% en Colombia. Es apostarle a la potencia mundial para la vida, lo que muchas veces nos dio el presidente Petro. Es reducir la deforestación y conservar inclusive a la Amazonía como ese pulmón de América. La protección del medio ambiente como un elemento fundamental en la protección de la vida. También se declararon en la Sierra Nevada algunas hectáreas como reserva natural, que eso es muy importante porque es la protección de los bosques. Y también hubo, por supuesto, además de la organización exitosa de esa cumbre de la COP16 en Cali, también la recuperación ecológica de más de 400.000 hectáreas de bosques en este país fue un logro claro y que fue verificable frente a todas las agencias que se preocupan por el ambiente en el gobierno progresista de Gustavo Petro. Pero ojo que y por ahí hay un programa importantísimo, ya ha salido el financiamiento de el Parque Chiriquete, Parque Natural. Muy importante ha sido. Importantísimo financiarlo, inclusive con recursos ya destinados en dólares anuales. Financiar la protección del Parque Chiriquete es importantísimo para la protección ambiental, pero también de los recursos naturales en Colombia. Como muchos otros parques a lo largo y ancho del país que requieren de esa protección, pero que son despensas claras de vida, porque es allí donde están protegidos los bosques nativos, donde se produce de alguna manera ese aire poco contaminado que le asegura la calidad de vida y la vida a la población colombiana. Todo esto seguramente tiene una relación muy directa con el desarrollo económico de Colombia. El desarrollo económico se mide y lo miden con mucha más confiabilidad, pues quienes se dedican desde las agencias especializadas a hacerlo. ¿Qué logros significativos tenemos en materia de desarrollo económico que le podamos contar a la audiencia que deja Gustavo Petro? Bueno, eso es importantísimo. Yo creo que el pago total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Duque lo dejó en $8.000 millones,
Y el gobierno Petro en 4 años sanea totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Logro importantísimo que los medios no se atreven siquiera a contarnos, pero que para Colombia es supremamente importante porque es reducir esa deuda que hace parte pues también de la deuda con la que muchos colombianos cuando nacen con ella. Y lo otro es que en este periodo, contrario a lo que decían antes de llegar a Gustavo Petro, pues el dólar siempre se mantuvo a la baja. Quizás el más barato en los últimos 4 años, hay que decirlo, en los periodos anteriores, esos 4 años el dólar se mantuvo en precios bajos y no hubo un impacto como quisieran a que los que se llamaron oposición que eso pasara y que así lo estuvieran haciendo antes de que llegara el gobierno Petro. Claramente eso tiene un impacto sobre el manejo de la política fiscal del gobierno al reducir, digamos, de manera significativa el costo de la deuda y al reducir también de manera significativa frente a la propia moneda, frente a nuestra moneda, el costo de las otras monedas del mundo. Eso tiene un impacto fiscal. Hay un tema que se destaca también como logro y es que en materia fiscal este gobierno le apostó a la reducción de esa prima de servicios a los privilegiados, a una parte de los sectores privilegiados de este país que eran los congresistas, y yo creo que la audiencia debe saberlo para que se reconozca de que cuando se intenta gobernar para el pueblo se privilegia la capacidad adquisitiva y la condición de vida de quienes no han sido privilegiados y se recorta allí y se pone en cintura a quienes han sido o gozan de privilegios en este país, en este caso de los congresistas, Juan. Vamos a hablar de educación. Importantísimo. La última cifra que conocí, que me llamó mucho la atención y que la audiencia debe conocer, el 92% de toda la matrícula en universidades públicas quedó en matrícula cero. El 92 del 100. Eso es una cifra histórica, yo creo que no la vamos a tener en años, depende eso de cómo elija el pueblo colombiano. ¿Qué otras cosas se pueden anotar sobre los logros del gobierno progresista en materia de educación? Pues el presupuesto histórico que destinó para educación este gobierno, estamos hablando para la educación pública, ¿no? 15 billones de pesos de presupuesto para transformar la educación pública. Y ya lo ha dicho usted, no solamente en el 92% matrícula en la universidad pública, matrícula cero, que benefició pues, el 92% de los estudiantes de la universidad pública. Eso ha permitido que esa inversión pues, logre materializar lo que mucho inclusive colombiano busca, acceder a la universidad pública de una forma, lo que hemos dicho, ojalá la educación pública gratuita y de calidad. La movilidad social de la que tanto se habla en desarrollo se da justamente a expensas de la accesibilidad de la educación superior y más si el gobierno se encarga de asegurar, del aseguramiento de la gratuidad. Hubo una reforma a la ley 30 y se debe conocer que a expensas de esa reforma más o menos 4.22 billones, ojo, 4.22 billones de pesos se le incorporaron adicionalmente a todas las universidades públicas del país, que creo que eso traduce muy bien cuál es el énfasis y cuáles son las líneas de programa del progresismo en Colombia. Pero los 6,9 billones de pesos, porque no solamente le invierten a la educación, sino a la infraestructura en educación superior. Es que fortalecer la infraestructura también en la educación superior. No es la construir gratuidad. Nuevas sedes, mejorar las sedes que están. Pero vean que impactó en materia laboral también. Es que, y nos lo ha mencionado, invertir en la educación como lo hizo el gobierno le permitió que 5.402 docentes, es la cifra exacta, ¿cierto?, fueran vinculados para beneficiar a niños y niñas, ¿cierto?, en materia educativa, porque acuérdese que ya también se amplió la formación en materia educativa en Colombia. El gobierno Duque queda para la historia del país reseñado con un escándalo que fue muy sonado, 70.000 millones de pesos en conectividad robados, se perdieron. La ministra Budinén, ella fue la persona que estaba en cabeza de ese ministerio de las TICs, y van a la justicia algunas de los intermediarios del proceso y ella está recientemente vinculada por un juez de la República de nuevo al proceso, pero lo quisieron esconder a través de la Fiscalía de Barbosa en su momento.
Pero el gobierno progresista hace una cosa diferente, y es que alrededor de 931 millones de pesos fueron invertidos en lo que es en tecnología y en sistemas de información hoy más moderno, inteligencia artificial. Porque se trata de preparar a las nuevas generaciones para los nuevos desafíos de la informática, de las telecomunicaciones. Y de los mercados laborales. Y de los mercados laborales, porque el impacto también es bastante fuerte allí. Hay facultades en algunas universidades importantes del país y programas que conectan la inteligencia artificial y las capacidades que se gestan con esta inversión del progresismo a expensas de este gobierno popular, con facultades creadas en nuevas universidades también a lo largo y ancho del país. Yo creo que eso es muy significativo y hay que decirlo de manera, si se quiere, comparando lo que fue un escándalo con lo que fue realmente un logro. Pero contarlo así, estamos hablando de cifras de billones de pesos de inversión, ¿cierto? En tecnología, en acceso a inteligencia artificial, en la posibilidad de que Colombia también haga parte del uso de las tecnologías para que todo, o sea, inclusive para que el agro pues se actualicen ellas y así poder crecer mayormente. Ojo, esto no significa que hay que desechar lo que están queriendo plantear, que es que el país entonces está quedándose sin recursos. Cuando se invierte es para el progreso, la productividad inclusive del territorio, lo que quieren decir los enemigos del pueblo de los trabajadores, que aquí el gobierno casi que, o sea, invertir en lo que el pueblo necesita para la oposición y los enemigos del pueblo es endeudar o empobrecer el país. Si fuéramos adelante, yo creo que ahora vamos a hablar de la salud y en la salud todo el tema del deporte. Si fuéramos adelante y quisiéramos hablar de grupos poblacionales como la juventud, incluso los viejos de nuestro país, que tan difícil la han tenido por mucho tiempo, porque los gobiernos no direccionan a través de sus políticas públicas lo que a ellos les favorece. El bono que el gobierno se ha empeñado en entregarle a los viejos de Colombia con la reforma pensional, vale la pena que le digamos a la audiencia cómo funcionó, cómo ha sido esto de el capítulo en la reforma pensional que se tramitó en el Congreso, que pretendía llevar de un valor ínfimo que se le ha asignado como subsidio a los abuelos que no logran tener una pensión, a lo que el gobierno progresista de manera digna les quiso asignar y les logró asignar. ¿Qué podemos decir de esos logros? Bueno, es que impacta inclusive en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, porque uno de los grandes logros es que estos adultos mayores que recibían 80.000 pesos, ni siquiera para sobrevivir, permitirse que producto del proyecto y la implementación reciban 230.000 pesos, que con eso inclusive se sobrevive, porque paulatinamente en Colombia ya también eso está valorado y por eso el salario mínimo vital y la discusión que se ha dado. Por lo menos frente al hecho de la pobreza monetaria. Exactamente, eso ha impactado, pero además la cifra también creció, porque iniciaban con 3,2 millones, ahora están 3,7 millones de beneficiarios, o sea, ha crecido los beneficiarios porque la población lógicamente alcanza la edad y en esos 4 años la ha alcanzado, está superando también. Recuerdo que en la reforma el gobierno pretendía que fueran, frente a un salario mínimo que estaba más o menos en 1.160.000 pesos, fuera la mitad del salario mínimo o por lo menos 500.000 pesos de subsidio, pero pues obviamente en el Congreso esa realidad cambia cuando los congresistas no logran entender lo que en perspectiva el gobierno sí entiende, y es que a los abuelos de este país hay que darles vida digna, hay que devolverles un poco de todo lo que le han aportado a la nación y devolvérsela en el caso de quienes no han llegado a pensionarse por lo menos con una asignación digna. Hablemos de salud. Yo creo que ya vale la pena que en el balance le podamos decir a la audiencia, en ese tema que ha sido tan controversial y en el que tantas cosas que incluso imprecisas y falaces se han dicho del gobierno de Gustavo Petro, deberíamos poner en blanco y en negro el tema de salud. ¿Qué podemos decirle a la audiencia en ese tema
Bueno, en materia de salud yo creo que vale la pena iniciar con la iniciativa que no se logra materializar, producto de que en el legislativo no es la reforma a la salud, tan importante, que se necesitaba, que lo que se buscaba era ponerle fin a los mercaderes, que son las EPS, no se logra materializar, pero el gobierno sí logra en materia de salud por lo menos invertir en la atención básica, atención primaria de salud. Y logra destinar recursos, Equipos básicos, ¿no? básicos A lo largo y de salud. ancho del territorio nacional con una inversión gigantesca. Pero más allá de la inversión, entender qué busca el gobierno. Entonces, yo no sé, pero los jóvenes seguramente no lo conocen, pero seguramente hay adultos que hoy se equivocan cuando eligen mal. Y es que eso existía antes. En las comunidades habían los puestos de salud para el sector, para la comuna y para el barrio. El puesto de salud era quien atendía, que es lo que ha buscado el gobierno con estos equipos básicos, que lo que hizo fue trasladar donde no estaba llegando la salud. Solo que se equivoca, hay que decirlo, porque hay una crítica. Se equivoca en destinar, vamos a poner un ejemplo aquí en Noticias, destina más de 15.000 millones de pesos en el municipio de Pereira para atención básica en salud. Para que contrate quién esos equipos. Pero contrata el alcalde o el gobernador y entonces allí se pierde la iniciativa porque seguramente esos recursos se fueron en contratación, en clientelismo y no se invirtieron todos como se debe invertir, como sí en otros municipios y departamentos que los gobiernos coincidían con las propuestas del gobierno del cambio y allí se invirtió como se debe invertir. Para que la audiencia entienda mejor de qué estamos hablando con equipos básicos, eran grupos integrados por profesionales de la salud con énfasis mayormente prioritario en la prevención, que se trasladaron a resguardos indígenas, a zonas rurales apartadas, a los barrios populares, allí donde el aseguramiento en salud no estaba definido hasta el 100%, y con ello poder llevar servicios especializados incluso de salud a esas poblaciones que estaban al margen del sistema. Eso es básicamente lo que el gobierno intentaba. Y retomo, porque además entonces eso le generó también contrapartidas de ingresos bastante importantes a personal médico, que fue contratado, claro. Si se cambia la perspectiva y se contrata a través de redes de clientela o de sistemas clientelares en los municipios, pero obviamente porque esa fue la decisión de algunos alcaldes y gobernadores, pues cambia también el propósito y el efecto que quería lograr el gobierno. Pero la iniciativa claramente estaba pensada era para brindar aseguramiento, extender el aseguramiento y las posibilidades de acceso al sistema de salud de toda la población. Es así. Así, pero no olvidemos que hace parte también de la inversión en salud. Allá hablamos al inicio de nuestra conversación de la formalización con contratos dignos de un sector importante de 25,000 trabajadores. Pero recuerde que también en materia de salud y laboral, pues el de entregarle un salario digno a los internos de la medicina, eso contribuye en la salud, ¿cierto? A la garantía de la salud. Pero hay unas cifras que tenemos que decirles, ¿cierto? Que hay que contarlas porque se nos olvida. La mortalidad por desnutrición infantil, que era grande y amplia en este país, porque así está definida, sobre todo en esos sectores de la Colombia profunda que llamamos, se redujo en el 59%. Es una cifra increíble, importantísima. Eso es reducirla, y está la cifra, y pues es materia, no puede ser materia de discusión hoy frente a algunos que se oponen inclusive a reconocer. La reducción de la mortalidad materna también fue un logro de este gobierno. Se disminuye en el 30%. La mortalidad materna, o sea, disminuir en el 30% es de que de 100, ¿cierto? Ya el porcentaje es mucho menor en esa materia. Lo ha logrado el gobierno en materia de salud y lo que ha invertido en la recuperación por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios. Es que yo creo que eso hace parte de un patrimonio, ¿qué decirlo?, de dignidad y de humanidad. Y es invertir 1,6 billones de pesos para recuperar el Hospital San Juan de Dios, quien es un hospital pues que le ha dado, inclusive, creo que el gobierno se empeñó, y sobre todo el presidente, porque lo ha entendido así, el deterioro en que encontró el Hospital San Juan de Dios fue algo pues que tenía que darse a conocer, pero también cuestionarse. El gobierno oficialmente ha insistido en que a través de el sistema de ADRE se ha girado
los recursos que se adeudaban y que eran justos girarle a todas las EPS, incluso a IPS prestadoras directas de servicios. Claro que eso quedó en medio de una discusión abierta entre poderosos en el sistema, entre grupos políticos que pareciera que se valen del sistema tal y como está diseñado, mientras el gobierno intentaba definir a través de la reforma una nueva estructura del sistema de salud. Y claramente queda muy desacreditado el gobierno, pero las cifras dicen todo lo contrario. Los giros directos se dieron, los pagos se dieron, fueron giros directos a las IPS, fueron giros también a las EPS, saneamiento de los giros a través del sistema. Y yo creo que vale la pena que la población y la audiencia reflexione mejor ese tema. Claro, hay quienes están comprometidos con el viejo modelo y sistema de salud que nace en la Ley 100, y hay quienes creen, como el gobierno progresista y el progresismo, que se debe definir un nuevo sistema, que le dé más garantías y que sobre todo garantice que todo el giro que del gobierno central y de lo que se capta al trabajador y al empleador para la salud se vaya definitivamente es a la prestación de los servicios de salud, con carácter preventivo o con carácter curativo, pero que no se siga yendo a la compra de propiedades en el exterior y a las cuentas en el exterior para aumentar el patrimonio de gente poderosa, que es la que tan empeñados han estado en defender que el gobierno fracasó. Seguridad y derechos humanos no puede estar por fuera del balance de cierre del gobierno popular. En derechos humanos, el gobierno progresista claramente garantizó la protesta. Se la garantizó a todos los sectores. Todo el que quería, de la postura política que fuera, logró protestar sin que eso implicara una arremetida a través de la fuerza pública contra la población. Pero los indicadores también de homicidios estuvieron controlados. Tuvimos tasas de homicidio menores históricamente, y si bien hubo brotes de violencia en algunas partes, yo creo que vale la pena que le indiquemos a la audiencia que la apuesta de la paz total, primero, incorpora todas las formas de violencia y todos los grupos poblacionales que se hacen a las formas de violencia para dominar ciertos territorios, incluidos aquellos que se dedican al narcotráfico, incluidos aquellos que se dedican al tráfico a pequeña escala, y por eso esos procesos de negociación en Antioquia, que tanto le ha dolido a algunos sectores políticos, como el sector de Federico Gutiérrez en Medellín. Pero el tráfico a pequeña escala no es un fenómeno solo antioqueño, es un fenómeno de todo el país. Y la Paz Total intentó tender puentes de comunicación con todos los grupos, no solamente los alzados en armas, de orígenes guerrilleros, sino con todos los que ejercen violencia en el territorio, porque la apuesta es por la vida. Esa es la apuesta del progresismo y del gobierno progresista. Yo quiero que le indiquemos a la audiencia, para finalizar, Juan, en términos de derechos humanos también, porque usted ha ejercido en el sindicalismo y ha sido expuesto a todo lo que eso implica, a la arremetida de la derecha, a cómo puede la vida estar en riesgo, pero también en el tema del narcomenudeo, porque eso no es un fenómeno que le corresponde gestionar solo al gobierno central, cuando es el gobierno municipal o los gobiernos territoriales los que tienen mayor incidencia en eso. Bueno, primero, ese fenómeno surge y poco se ha discutido. De hecho, vale el día la pena tocarlo, inclusive hacer un programa especial para eso. Ese fenómeno de las ciudades, de lo que llamamos el tráfico a pequeña escala, que no es ningún microtráfico, es tráfico a pequeña escala. Pero además también el control territorial en las ciudades obedece a el efecto o a lo que nos dejó la paz con los paramilitares, el proceso que hubo de paz con los paramilitares, que fue con las cabezas de ellos, pero que además la base quedó con armas, con recursos, con poder y con contactos, y se volcó a las ciudades, a dominar en las ciudades y a controlar. Ese es el efecto y el fenómeno que lo produce, que hoy inclusive lo has discutido muy bien. La paz total buscaba era eso, porque ya hoy la paz no es frente al fenómeno que existía, ¿cierto? Aquellos grupos, ¿sí?, que se alzaban en armas buscando un mejor país, ¿cierto? Y con la necesidad de que se devolviera al pueblo lo que el pueblo tanto le han arrebatado, sino que hoy ya están dedicados a otras economías, ¿cierto?, muy ilícitas, y que eso están viviendo. La paz total buscaba eso en las regiones,
poder sentar a todos los actores, ¿cierto?, para poder reducir la violencia, la criminalidad, los homicidios, esas tasas tan estadísticas que hoy inclusive han utilizado en contra del gobierno nacional, y lo has dicho muy bien, Jorge Mario, la paz total es algo diferente, y el gobierno inclusive con grandes esfuerzos logra entregar seguridad en algunas regiones del país, inclusive hay que decirlo, en la Colombia profunda, a pesar de las discusiones, pero lo que está pasando en la ciudad es diferente. El compromiso de la seguridad en los municipios y departamentos es de los gobiernos locales, sí, alcaldes y gobernadores, no es del gobierno nacional. Y como en algunos sectores, y hay que decirlo, como en nuestra región, la que vivimos, hay nexos, compromisos de los gobernantes con algunos grupos, pues lógicamente no van a invertir en seguridad porque les conviene mantener el caos y la inseguridad para beneficio de algunos sectores de poder, inclusive de mafias, que han contribuido seguramente a que ellos puedan de alguna forma alcanzar el poder. Esto hay que decirlo así. Entonces en esa materia pues hay que discutirlo porque el gobierno nacional, muchos esfuerzos, hay que, lo que sea, es el único gobierno inclusive, por eso se discutió tanto lo que pasó con la desertificación. El gobierno que más toneladas de cocaína se incautó en muchos años es el gobierno que desertifica, es contrario, ¿cierto? Cuando los gobiernos anteriores lo que hicieron, no invertir realmente los recursos como debía hacerse en materia de la coca. El gobierno lo explicó muy bien, se invirtió bien en la erradicación, pero erradicación de raíz, pero también en inversión por sustitución, lo que no hacían los gobiernos anteriores. Yo creo que vale la pena decirle a la audiencia que son enfoques diferentes de la gestión a la paz. Hay un enfoque del desarme de los grupos armados que con historia en el país, en el conflicto, que claramente eso era el enfoque del gobierno de Santos cuando se desmoviliza completamente las FARC y le tiende puentes de comunicación a guerrillas que no quisieron incursionar en el proceso de paz. O sea, es que la paz no ha fracasado solamente en el gobierno de Gustavo Petro, si así lo quieren decir algunos sectores. No, la paz ha tenido reveses en cualquier otro gobierno donde ha habido intentos por hacer la paz, porque hay estructuras armadas y formas de violencia que se resisten a la posibilidad de pacificación, porque están implícitos los negocios, ¿cierto?, que creen que no deben caer a expensas de la firma de acuerdos, porque de ahí se solventan esas economías que lo solventan a sus propios actores armados. Yo creo que vale la pena que, como en materia de salud, también en materia de paz, hagamos reflexiones más moderadas, menos mediadas por la desinformación de los medios masivos de comunicación, de las élites y de los sectores de poder. Y yo invito, Juan Carlos, a que hagamos un programa que tenga que ver con eso, un poco con la paz, con la seguridad en las ciudades, y que deje ver en blanco y en negro el fenómeno del tráfico a pequeña escala. Pues muy complacido de poder hacer este programa y este cierre del balance del gobierno progresista de Gustavo Petro, que será recordado, así no lo quieran muchos, mientras otros como nosotros sí lo queremos recordar, como un hombre de vanguardia en el progresismo y que produjo en este país desarrollo para las clases populares y para los más humildes. Muchas gracias, Juan Carlos, y espero verte pronto en otro programa. Gracias, mi hermano. Nos vemos en una próxima emisión de este novedoso, creativo, pero además alternativo programa de comunicación.